¿Qué tal? Bueno, pues este proyecto editorial que lleva a cabo la Fundación del Toro de Lidia, el Instituto Juan Belmonte, por supuesto no podía faltar algo que tuviese que ver con Joselito el Gallo, con el rey de los toreros, uno de los toreros, si no el que más, el más importante de toda la historia de la tauromaquia. Y Ángel el Pasmo, que está aquí. Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues ha elegido la edición Joselito, el torero máximo de Juan del Vial, una obra muy poco conocida. De hecho, los más eruditos, ¿verdad? Muchos de ellos ni siquiera lo conocían. Pero lo más importante, yo creo, por contextualizar el libro, pese a que es del año 1920, con el cuerpo de Joselito, por así decirlo, caliente, todavía acababa de morir, es importante contextualizar que se escribe en ese mismo año, en ese mismo 1920, y no ahora, ¿no? Que somos muy tendentes a analizar la historia con los ojos de hoy, y Juan del Vial lo que hace es explicar lo que es Joselito en el año en el que muere Joselito. Joselito el hombre, Joselito el torero, y la tragedia que supuso su muerte en Talavera. Así es, yo pensaba que este libro podía ser interesante por todo lo que estás comentando, ¿eh? Porque es un libro de un autor que no era un crítico taurino. Debe ser un aficionado barcelonés, porque la editorial es de Barcelona. Bueno, Barcelona tenía muchísimo peso taurinamente, tenía 3 plazas en aquella época y bueno, recibió este encargo. Es una de las 3 biografías que se escriben en 1920 de Joselito, la de García Poblaciones y de Uno al Sesgo, escribe otra. Pero los otros, bueno, son autores más conocidos, este es un autor más desconocido y realmente pues es un poco más escrita a vuela pluma, es muy fresca, muy fácil, no entra en profundidad, no entra en grandes teorías, ni teorías del significado de la historia de la tauromaquia, que por ejemplo uno al seco que era crítico taurino y gallista sí que entra más, ya que empieza, que si está con lagartijo, que está, este no entra en esos análisis, entra pues básicamente en una breve bibliografía con los datos más reseñables. Entra bueno, cuenta también toda la parte de Guadalupe Romero, el tema de que es muy candente, lógicamente, que era de actualidad y que 100 años después todavía se sigue comentando. Y luego, pues, toda la parte de la tragedia, y luego tiene pues, un especie de anecdotario y un poco de anexo. Pero bueno, yo creo que es muy fresca porque te da un poco el pulso de la visión que había antes de que la historia se empiece a construir y se empiece a hacer leyendas, ¿no? Porque yo lo comento en el prólogo, pues el Juan Belmonte Nogales todavía faltan 14 años para que se escriba. O sea, entonces, esto es una visión, él no entra en polémicas ni siquiera con Belmonte ni nada. El autor prácticamente no entra. Yo sí entro en el prólogo, pero el autor no entra. O sea, lo da como muy por sentado que es el máximo torero en ese momento. Sí, además es interesante lo que lo cuentas en el prólogo y lo que pasa en el libro, ¿no? Que somos muy tendentes, incluso 100 años después, a decir Joselito, Belmonte. Yo en particular no, pero mucha gente debate. Pero Juan del Vial tiene muy claro que no hay un debate Joselito y Belmonte. Joselito es el torero máximo y luego ya van todos los demás. De Belmonte habla bien, en ningún momento le critica como una máxima figura y tal, pero no puede entrar, digamos, en comparación con este caso, pues que bueno, que se cuenta al principio, que fue un prodigio pequeño, o sí, bueno, pues ya con todos los toros, en el momento en el que pues los toros eran muy diferentes a los de ahora, cuando el toro ya empezó a cambiar y Belmonte acortó las distancias, pues también hizo los primeros votos de toro ligado. No contra el Prado, con un toro de gamero cívico, sobre los 7 naturales a un toro de gamero cívico, que hay por ahí fotos. Y bueno, son el voto, lógicamente todo eso. A ver, nadie es un inventor del toreo realmente. Luego, pues Alameda es un poco el que ha hecho ahí más tesis, pero realmente son aportaciones que se van dando entre todos. O sea, nadie es uno solo, nadie inventa el toreo moderno. O sea, pues uno intenta ligar, al final, pues Chicuelo es el que más lo consolida ya, lo que es ese toreo ligado. Y más en redondo, pero luego ya Manolete es que ya prácticamente es el toreo ya el que se parece a lo que vemos ahora. Pero bueno, hay ese esbozo nace ahí, digamos que cierra, yo lo pongo en el prólogo, cierra la tauromaquia antigua, la del lagartijo, y comienza la nueva. Por entender ese contexto que decimos, por ponernos en ese año 1920, verdad que ahora en 2023 pues es muy fácil ver lo que pasó después. Pero en ese año, cuando muere Joselito y Juan del Vial escribe el libro, la gran pregunta que se hacía la gente del toro es ¿qué va a pasar ahora con los toros? Esto se nos acaba. Sí, sabemos lo que ha pasado, pero cuando leemos la obra tenemos que ponernos en esa... Es muy interesante. Además empieza el libro así que te quedas un poco alucinado, como diciendo, joder, los toros si llevan siglos, ¿cómo puedes pensar que por un toro, por bueno que sea, por importante que sea, se puede la gente plantear estas cosas? Y ya el primero que se lo plantea es Rita, que Rita es el que llama al telegrama diciendo, se acabaron los toros, o sea, diciendo esto ya, ahora a ver, ¿qué hacemos? Y se lo plantea y como tiene que intentar como razonar y encontrar una explicación para seguir reenganchado, que vosotros iban a seguir, o sea, cualquiera, pero o sea, ahí se ve un poco el impacto tan grande que había, que nadie ni se ha explicado. Bueno, Belmonte es el primero que se queda muy, muy afectado, vamos. Y otra cosa que me llama la atención, que lo destacas en el prólogo y que forma parte del libro,
que son dos cosas. Una, ya con 15 años Joselito se habla de él como un gentleman. O sea, que él realmente Sí, era muy, o sea, por donde pasaba, bueno, por los ganaderos y tal, enseguida porque tenía, o sea, una persona que daba muy bien en todos los a los que iba. Luego, como torero tenía pues, unos valores impresionantes, pero como persona ya enseguida parece como que reunía unas condiciones que impresionaban, digamos. Y luego como torero se presenta en Sevilla con Sí, 14 eso lo años. comento, que además Andrés de Miguel también me lo ha cogido. Lo ha Y puesto la en su gente prólogo, tiene que lo ha puesto en su empeñar. prólogo, está muy bien esa anécdota, que la subí también a Twitter, y es que la primera tarde de novillero, pues se debe correr la voz, digamos, por las tabernas y en la segunda tarde el día se habían empeñado durante ese día 800 relojes en Sevilla Sí, pero para poder conseguir dinero para la entrada. y si era nada, era un niño. Sí, era lo que el techo sale ahí a hombros, pero que seguía se corría la voz como la pólvora, vamos, o sea. Y luego como matador de toros el hecho de que es súper llamativo y da a entender lo que era Joselito, que esto no habría pasado con Belmonte, que con 20 años ya Vicente Pastor y las grandes figuras del toreo de la época le pedían, por favor, oye, era director de guía, porque decía, bueno, lo que dijo Canales Mira, ¿no? Parece que va a parir una vaca a este niño, ¿no? O sea, era ya como, o sea, por los entendidos que tenía 20 años y los otros tenían 20 años de alternativa. Y me dejaban dirigir la guía, pero porque le habían totalmente más capacitado. Bueno. Y por supuesto también las aficiones, o sea, la afición, el público, Joselito era vocación total. Como o sea, lo que vemos ahora con la figura, Roca Rey es el que más le han dado caña, o al Julio Ponce, todos los años, todas las épocas de la tauromaquia, siempre ha habido uno al que le han dado caña. Joselito el Gallo, si pasa el toro se caía era su culpa, si la gente no iba a la plaza. Lo cuenta Corrochano ya luego de mayor, que es cuando tiene que complejo de culpa. Pero digamos, bueno, o sea, sabemos que tiene cabribilidad para que venda, entonces lo sabían más. Lo sabía Joselito porque Rita sin rivalidad, él mismo se había acabado su propia tumba, ¿no? Él decía, yo no me voy, me echan. Joselito luego contaba, que lo digo también en el prólogo, que en 1918, que es el año que Belmonte no torea, porque se va allí a casarse, pues que le había pasado un poco como a Berrita, que como ya él estaba solo, pues atizarle. O sea, ya era como un... Entonces él veía que una rivalidad era positiva. De hecho, pues él al principio, Belmonte, o sea, quiere tener una rivalidad porque solo lo ve más complicado. Belmonte, bueno, se estaba labrando también su propia, digamos, leyenda, pero al principio la ayuda mucho. De hecho, tiene un primer impulso que es intentar pedir la ganancia difícil, como ha hecho como un Vita, para quitarse en medio, pero se da cuenta que no. Yo creo que también habrá sumado Rafael, caía bien además, o sea, tenía un buen trato desde el principio y cree que esa rivalidad va a venir mejor a Tauromaquia como así, como luego hablamos de historia, ahora de Lara total. Luego, si vamos a toreros de la historia, Paquirri decían que el año en que fallece, que pensaba quitarse ese año, Manolete también parecía que se quería quitar, también. Y Joselito estaba pensando en casarse Joselito, y en quitarse, o sea que... Luego no se sabe lo que hubiese pasado, yo creo que estaba claro, lo pongo ahí en el prólogo con todos los testimonios que hay, que Joselito se iba a quitar para casarse con Guadalupe Pablo Romero. Y luego, pues lógicamente. Es curioso, ¿verdad? Que todos los que pensaban quitarse ese año. A ver, con la afición que tenía, la vocación que tenía, y lo joven que era, lo que hubiese vuelto. De hecho, delegado de la Cámara, que ha escrito una cronía, que es que hubiese pasado si en vez de en Talavera, en vez de José, hubiese muerto Belmonte. Pues yo creo con buen criterio, aunque ya es ficción, es terrible ficción, pero dice que José hubiese vuelto. Al final hubiese vuelto, pasados unos años, a lo mejor toreando menos, ya un plan más leyenda, los José Tomás, digamos, ¿no? Pero que hubiese vuelto, que no pudiese estar sin torear con la afición que tenía, o sea, no podía pasar de 100 a 0. Y por cerrar, hablar de la muerte en el toreo, cuando mueren los toreros, hace 100 años, hace un siglo, en el año 20, muere un torero y prácticamente se para España, los periódicos hablan de eso, y ahora se muere un torero y es más gente la que lo celebra que la que los llora. Eso ha cambiado también en España, ¿no? Patético, bueno, o sea, incluso hasta el Chillo, eso que es impresionante, el reportaje se cambió de 16 y tal, que eso está menos alejado que los Joselitos son las imágenes tanto en Madrid como en Sevilla. En Madrid se ve la estación de Atocha, está totalmente colapsada de gente cuando se llevan el cuerpo presente de Joselito. En Sevilla, pues es impresionante también la que por la Alameda de Hércules, tal. Pues ahora es impensable. Lo hemos visto con Fandiño, que bueno, si vemos el más reciente, o Víctor Barrio, que queda como más reducido al ámbito de la ficción. O sea, y bueno, pues algún outsider que lo saca, en el Teleyar, el 5 o tal, pero vamos, nada. O sea, siempre sale la tragedia y no la... sí, no exactamente, pero no... Pues Joselito el Gallo, Joselito, torero máximo de Juan del Vial, el torero, el hombre y la tragedia. Una obra que hay que leer, desde luego, que no es muy conocida, pero que ayuda a entender quién fue Joselito el Gallo como torero, como hombre, y desde luego lo que supuso su muerte en la plaza. Ángel Palma ha escrito el prólogo, lo ha releído y nos lo trae gracias a la Fundación de Toro de Lidio. Ángel, muchas gracias. A vosotros.